Publicitario 834. Otorgamos nuestra cordial bienvenida a dos distinguidos conocedores de la materia petrolera, expertos en ella, exfuncionarios de niveles de responsabilidad administrativa muy significativas. El exministro Fernando Santos, el exfuncionario de Petroecuador, señor doctor Luis Calero. Expertos en materia petrolera, bien lo digo, y gente de bien. Pues notamos que estos encuentros fortuitos, sorpresivos, de determinados niveles administrativos de la Presidencia de la República y de cuadros que siempre nos llaman la atención, como una persona que ha venido justo a hablarnos de la infraestructura de una nueva refinería para nuestro andamiaje técnico, le encuentra a los tiempos, saludan y se ponen a conversar de un proyecto de $6,000 millones, dejando de cuajar tal vez una mejora, digamos, de los bienes ya contratados, ya instalados, ya en ejercicio, que tal vez tendrían alguna solución de carácter técnico de infinito menos valor. O, bueno, estos encuentros fortuitos no son tan halagüeños como no es halagüeño, por ejemplo, el hecho de que el crudo Napo, de haber estado en un premio, no de castigo, sino un premio, más bien de orden positivo, hace muy poco tiempo. Así son los negocios y así son los mercados. Hoy estamos con un castigo negativo de $3.17 para las ventas spot, y es el mismo petróleo. Me estoy refiriendo al crudo Napo. Este es el motivo por los que me he permitido invitarles, doctor Fernando Santos, y respetable amigo, respetable técnico y versado petrolero, señor doctor Luis Calero. El crudo Napo registra un castigo de menos 3.17 de venta spot. Eso le produce, o le va a producir, en relación a la última negociación, ¿qué tipo de perjuicio, digamos, si no de mercado, de conveniencia de ventas o de algún otro indicador que usted le justifique y le garantice un manejo honesto de este negocio o de esta transacción, doctor Calero? Bien, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto estar nuevamente con Fernando. Mire, el momento en el que nos sometemos o las instituciones se someten a las reglas del mercado, entonces comenzar a hablar de perjuicios o de beneficios en función de las variaciones del mercado no creo que sea lo adecuado. Por eso que resultaba risible algún momento en el gobierno anterior, cuando por X circunstancias los precios subieron, dijeron, hemos saneado este mercado corrupto y con nosotros los precios también. Pero a los 2 meses cayeron dramáticamente y los diferenciales se incrementaron considerablemente, y entonces la conclusión lógica era, se volvieron corruptos a los 2 meses de ejercicio, y eso no es lo correcto. O sea que usted garantiza que hay una auténtica variación de esos castigos. Le voy a decir por qué razón. O sea, primero que yo no garantizo, no puedo meter las manos al fuego por nadie en la pulcritud de los procesos. Pero sí de los mercados. Pero vamos. Porque usted es un lector enterado de los mismos. Vamos, que inclusive en los mercados hay manipulaciones, pero no creo que también hay manipulaciones. Pero por supuesto, no creo que en un volumen tan pequeño de 1.080.000 barriles pudiera haber manipulación. Dese cuenta, para que pudiésemos tener idea de las dimensiones de lo que hablamos. A nivel mundial, este rato, diariamente se consumen alrededor de 100 millones de barriles diarios. 100 millones de barriles diarios. De esos 100 millones, por lo menos 50 millones se están transando
en contratos de compra-venta. 50 millones de barriles diarios. Entonces, 1.080.000 no es realmente como para que alguien venga a manipular el mercado nuestro. Mire usted, hay unas diferencias sustanciales en este último concurso. Hay empresas que ofrecieron diferenciales superiores a los $9. Creo que PetroChina ofreció un diferencial superior a los $9. Sí, PetroChina ofreció $9. China Shenhua ofreció menos 9.25, Core Petroleum menos 9.45. Entonces, el diferencial con el que se adjudica a la empresa Repsol de menos 3.17 es el más conveniente para el Estado. Está bien seleccionado. Entonces. Es que el concurso determina, ese es el precio más conveniente para nosotros. Ello, de todas maneras, lo que nos está diciendo es que las licitaciones y los concursos constituyen los mejores mecanismos para precautelar los intereses nacionales. Las adjudicaciones a dedo, así se tratasen de empresas públicas de otros países, no es la mejor opción para el país. Y esta debería ser, de igual manera, una lección para que de una vez por todas, digo yo, se eliminen las contrataciones directas, que las alianzas estratégicas, las contrataciones, mire, todas las empresas, todas, incluidas las nuestras, tienen un fin de lucro. Y cuando está de por medio asuntos comerciales, está el fin de lucro, aquí no existe solidaridad de las Américas, que solidaridad bolivariana, no hay nada de eso. Existen intereses económicos puros y llanos. Consecuentemente, dar privilegios a unos comerciantes más, independientemente que la propiedad de esa empresa sea estatal o no, de otros países hermanos, como usted quiera llamarles, no es ninguna ventaja para nosotros. Simple y llanamente, la ventaja está en quien mejores condiciones y mejores precios nos ofrezca a nosotros. El día 27 de febrero del 2018, el señor ministro Carlos Pérez anunciaba, incluso en nuestro medio, la tercera venta spot de crudo y resaltaba en ese periodo de tiempo que había un precio bastante conveniente para los intereses nacionales. Y lo hacía en estos términos. El día de ayer nosotros anunciamos una nueva venta spot. No es una preventa, y aclaro eso, es una nueva venta spot que estamos sacando al mercado por 2.880.000 barriles de petróleo. Esta es la tercera venta spot que el gobierno del presidente Moreno hace. Hicimos una en el mes de septiembre del 2017 por 2.160.000 barriles. Posteriormente hicimos una venta el 29 de enero por 3.600.000 barriles. Y ahora esta tercera venta por 2.880.000 barriles. Estas ventas de spot son para asegurarnos de que el precio de nuestro crudo sea debidamente valorado en el mercado internacional y de esa manera nosotros tener parámetros de referencia para negociar los otros contratos. Vamos a esperar cuál es el resultado de esta venta spot y la anunciaremos oportunamente. Pero las dos anteriores recibimos un premio de 51 centavos en una de ellas y la otra un descuento de 18 centavos, que en ambos casos son muy superiores a los precios de venta a contratos de largo plazo. Pero la trilogía de acontecimientos en cuanto a ventas eran exitosos, no exitosos, porque no hay una situación en donde el vendedor trata de conectarse con el comprador y persuadirle de que pague un mejor precio. Esta obra del mercado es instantánea, no se puede forjarla y no se puede inventarla, algo por el estilo, que usted con su experiencia puede explicarle a la ciudadanía, porque se cae de cerca de 3, se cae a menos 3 y un poquito más. Entonces, llama la atención simplemente para que el pueblo ecuatoriano sea enterado técnicamente. ¿Cómo bosquejaría usted la explicación? Bien,
Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Calero, a su audiencia. Mire, Gonzalo, estamos en una etapa de bonanza para el crudo ecuatoriano. El crudo ecuatoriano es de mala calidad frente al resto del mundo, porque es pesado, no es culpa nuestra, sale de la tierra pesado. Ya. Pero otro competidor, el que más produce crudo pesado, es Venezuela. Y Venezuela ha reducido drásticamente su producción. Y las refinerías necesitan tanto crudo liviano de Estados Unidos, del Medio Oriente, como el pesado para mezclarlo. Y que salga diésel y gasolina. Ya. Entonces nuestro crudo está vendiendo maravillosamente el precio. Para estos compuestos. Por este precio, ya. Hay una pequeña confusión, Gonzalo. El ministro se refirió en el año 2018 a la venta de crudo Napo. ¿Es el mismo? No, perdón, Oriente. Perdón, ya. Oriente, que es de 24, 25 grados. Ese tiene un premio de $3 sobre el WTI, el de Texas. El Napo que se acaba de vender es pésimo crudo, es de 16 grados. Debe costar menos. Aún así, que solo se descuente $3 del WTI es un excelente precio. Es como que el champán se venda la chicha casi al precio del champán por este problema de Venezuela. O sea, nuestros crudos se están vendiendo maravillosamente. Está muy drástico. Pero en el mercado spot, seamos muy claritos. Ya. Los chinos que se llevan el 95% del crudo no pagan este precio, pagan $6 menos, como acaba de decir el doctor Calero. Los contratos que dejó Correa son por mucho menos. Cuando los chinos se dignan, en vez de llevarse el 100% del crudo ecuatoriano, dejarnos 1 o 2 millones, hay Carlos Pérez con mucha curiosidad y seriedad, saca al spot y encuentra maravillosos precios. Pero eso es alegría de un día, porque al día siguiente el cargamento que se llevan las chinos ya se llevan al precio antiguo, al fijado por Correa. Si Carlos Pérez y el ministerio lograran, el presidente de la República tiene que encabezar esta cruzada y decirles a los chinos, ustedes nos están pagando muy poco por nuestro crudo, páguennos el spot. Si el crudo spot fuera el que rige para todo el resto de los cargamentos, maravilloso. Pero no es así. Solo son pequeños cargamentitos que sacamos estos magníficos precios con un procedimiento limpio que hace Petroecuador. Pues los chinos siguen pagando el precio antiguo atado a los contratos que ni siquiera se los puede conocer. ¿Se acuerda que se los declararon reservados y no se han levantado la reserva? Entonces son alegrías pasajeras. Bien en el spot, muy bien vendido, pero el spot es el 5% de las ventas. El 95% nos siguen trampeando los chinos el precio. ¿Y los contratos de mediano plazo sí han sido sustantivos para mantener un equilibrio en los condicionamientos de cotizaciones de Ecuador, especialmente hacia estos clientes que son avivarachos? Mira, Gonzalo, yo creo que conceptualmente los contratos de largo plazo son una estrategia adecuada. Y le pongo un ejemplo aquí. Si usted tiene un anunciante y quiere hacerle un contrato por 2 años, usted no le va a decir, no, hagamos por cuña y luego para el siguiente día otro contrato por otra cuña. No conviene, ni para él ni para usted. Así es. Y en términos generales, para la provisión de bienes y servicios, el que produce o el que provee de bienes y servicios le conviene contratos de largo plazo para poder producir con mayor solvencia, con mayor eficacia. El que compra de igual manera puede programar y planificar adecuadamente sus actividades. Entonces, por sí mismo, el contrato de largo plazo es más bien una estrategia adecuada. Lo incorrecto es anclarle de manera fija durante un X tiempo a una fórmula. Y por eso habíamos dicho aquí varias veces que lo ideal era, y en algún tiempo eso se practicó, establecer ventas de spot
periódicas, diga usted cada 6 meses. Ya. Hace una ¿Cuál puede venta ser spot un lapso de... de 2 un años, lapso? diga usted, Ya. 2 años. Mire, entonces, a los 6 meses usted saca un cargamento spot para una venta spot y tantea el mercado. ¿Cómo está el mercado? Y las partes tienen la obligación de sujetarse a las nuevas condiciones de mercado. Es decir que, si yo hice con un diferencial negativo de $2 un contrato por Petroecuador, a los 6 meses se saca un concurso spot y resulta que el mercado me da $1 más que el WTI, el comprador tiene que sujetarse a las nuevas condiciones y pagar $1 más. Y si no quiere, se acabó el contrato de largo plazo y va a un nuevo concurso. Solo que hay el riesgo del otro lado, que si estando en $2 el diferencial, el mercado marca 3, yo tendría como Petroecuador la obligación, en cambio, de venderle con un diferencial de 3. Pero ese mecanismo trata de corregir, ¿no es cierto?, las fluctuaciones del mercado y beneficiar por igual a las dos partes. Entonces, esto es lo que faltó, esto es lo que falta. Dese cuenta lo que sería justo en este momento con esta situación. Los contratos de largo plazo que tenemos con Petrochina, con todas las Petro Tailandia y cosas por el estilo, deberían corregirse en función de esto. Esta era para mí, debe haber sido el objetivo central de la negociación, de la renegociación, ese, y no otro. ¿Qué? Una puchuela por aquí. Está bien que se alargaron los plazos y nos dieron un oxígeno para la caja fiscal, pero esa no es el fondo de la No era lo del fondo. Este tipo de situaciones, esto era lo que debía marcar una renegociación. ¿Y eso estaba en nuestras manos? No, pues porque tampoco Claro. hay que ser justos. Mire, son contratos firmados, es del gobierno del Estado ecuatoriano, usted no puede coger. Y tanto más que existen otro tipo de compromisos. Y el actual gobierno iba a adquirir, como en efecto adquirió otro tipo de compromiso de carácter financiero con China. Y entonces la situación se ve en una relación de Estado a Estado. Y la seriedad y la seguridad jurídica que tanto reclamamos tiene que explicitarse por todas las vías. Yeah. Pero sí había posibilidad, digo yo, de con fundamentos. Por ejemplo, que se habían roto los acuerdos iniciales porque existieron unos acuerdos macro, unos acuerdos marco, unos convenios de gobierno a gobierno, en los cuales se estableció, por ejemplo, uno de los soportes para las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina era que debían sujetarse a las condiciones de mercado. Entonces, bueno, nos sujetemos a las condiciones del mercado y vamos tanteando el mercado cada 6 meses. Esa era una propuesta justa para las dos partes, no era una posición dominante que quería obtener el cuadro, pero sí una posición correcta. Y este ejercicio de revisión de la perspectiva de los mercados, ¿se puede hacer prolijamente y objetivamente entre el demandante y el proveedor? Por supuesto, Gonzalo, sí, los precios del petróleo son lo más transparentes. Hay publicaciones todos los días. Pero se puede llegar a una mesa y discutir. Pero por supuesto. Con el cliente. A ver, de aquí supuesto. a 2 meses las cosas van a variar. Pongamos las cosas en orden. Claro, mire, decirle, señores, tiene que ser a precio de mercado. No se le puede dar ventajas a nadie, porque eso es ilegal. Peor improvisar. Claro, la Constitución ecuatoriana dice, todos tienen que ser tratados iguales, y todas las constituciones del mundo. Si a la Repsol le vendemos el Napo WTI menos $3, hay que decirles a los chinos, las condiciones de Repsol son las que ustedes tienen que respetar. No nos pagan $9, $6 menos. No. Y los chinos aceptan que el mercado es el que fija el precio. Pero aquí Correa, con dolo. Recordemos cuando éramos guaguas que para anular un contrato había los vicios, el error, la fuerza y el dolo. Desde guaguas aprendemos esto. Aquí hubo dolo. Aquí hubo coimas a los funcionarios del Estado ecuatoriano. Siempre Correa, ¿no? Lamentablemente, los gobiernos anteriores no eran así. Había precios de mercado, nunca hubo problemas. Como decía el doctor Calero, subían, bajaban, perfecto. Ese es el riesgo del mercado. Pero sinvergüenza, esta administración corrupta, nos dejó atados con precios inconvenientes. Aquí está el periodista de investigación Fernando Villavicencio ha publicado 10 libros, uno de ellos, me acuerdo, Ecuador, Made in China, en donde explica claramente cuánto se están llevando. Entonces, pero obviamente yo no creo que es cuestión solo del ministro de
de hidrocarburos. Cuando fue al presidente a la China, ahí era de que proteste. Y yo creo que los chinos se dan cuenta. Mire, leí en alguna parte que los tailandeses han dicho, sí, les estamos robando a los pobres ecuatorianos. El tío fue a poner el mal ejemplo. Pues. Sí. Entonces, con los chinos y el señor nos están robando. Mire, los mismos chinos por la boca muere el pez. Repsol dice, yo les pago el crudo napo, WTI, el precio del WTI, menos $3. Como acaba de decir el doctor Calero, los chinos dicen, yo les pago el WTI menos $9, $6 menos de trampa, porque eso es lo que le estoy pagando por los contratos que firmé. Ellos mismos reconocen la trampa y no hay una autoridad. Usted conoce, ¿qué se les ha hecho a los chinos que hicieron el Coca-Cola Sinclair, para poner un ejemplo? Ofrecieron 1.500 megavatios que iba a generar esa planta, genera 700, Gonzalo. Tiene 8.000 fisuras. Cuando fue esta delegación, un ejército ecuatoriano a pasearse a la China, era de que les digan, por favor, no nos trampen así, ni en electricidad, ni en petróleo, pero no se dice nada, se les tiene miedo a los chinos. Tenemos el crudo vendido hasta el año 24. Hay condiciones infames. ¿Miedo o compromiso, doctor Calero? A ver, mire, Gonzalo, creo que también hay que hacer una presión, un beneficio. A favor de los chinos. En beneficio de los oyentes, o para que no nos hagan chinos. Verá, el asunto es claro, lo que se discute es el diferencial. El precio referencial del petróleo, el WTI, fluctúa, sube, baja, y ese es un precio que no tenemos que ver, ni nosotros ni los chinos. Pero a ese precio referencial, digamos, por ejemplo, está $53, entonces se le aplica un castigo. Entonces ese castigo puede ser $6, $3, $4, y en algunos casos se da un premio. Entonces luego de restar le da un premio, más $1, más $2, lo que puede. Entonces lo que se discute y donde está el kit del problema es en el diferencial. ¿Cuánto y cómo le fija el diferencial? Ese diferencial tiene como uno de sus componentes fundamentales el transporte. El transporte. Entonces, es en el transporte donde nos han golpeado fundamentalmente. Porque se hicieron algunos cálculos y decían que costaba $3 transportar el barril de petróleo. Porque se toma como referencia a Houston o cualquiera de las ciudades norteamericanas de la costa oeste para nuestro petróleo. Entonces, costaba $3. Pero la realidad es que no costaba $3, sino que podía costar hasta menos de $1, dependiendo de la capacidad del buque, del cargamento que llevaba. Un buque pequeño, obviamente, iba a costar cerca de los $3. Un buque pequeño para un cargamento de 300,000 barriles, pongas. Pero lo lógico era optimizar y decir, no, que no sea un cargamento de 300,000, sino que sea un cargamento de 1 millón o 2 millones. Y para esto tiene que traer X buque. Y entonces el flete por barril tenía que disminuir a cerca de $1. Entonces, esa diferencia, ahí ya vamos a contabilizar como $2 de diferencia en el transporte. Ese es parte del problema. Y lo otro, obviamente, los rendimientos. ¿Y eso no se puede manipular? No, de hecho, que manipularon. De hecho, que manipularon, ahí sí, en eso consiste la manipulación, en el diferencial. ¿Y de quién atribuye usted? Fue la manipulación. De los que negociaron, obviamente. ¿A nombre del país quiénes? No, yo no sé quiénes negociaron, pero en su momento habrán ¿Qué negociado. Institución? No, ¿Qué estamento? A ver, ¿De gobierno? No, esto debemos sabernos de memoria, porque estamos hablando ya unos 40 años, mi querido Gonzalo. ¿Quién vende el petróleo? Es Petrocomercial, pero en nombre. En ese tiempo estuvieron negociando porque se hizo un paquete dentro de un proceso de financiamiento del presupuesto del Estado que incluía créditos simulados de la China. Entonces intervino el Ministerio de Finanzas, varios ministros, intervino el Ministerio de Finanzas, obviamente que intervino el Ministerio de Energía, Petroecuador, intervinieron varias instituciones. Por eso se dio el famoso convenio 4 partes. Se acordarán que había el convenio 4 partes, que era Ministerio de Finanzas y Petroecuador por parte del Estado ecuatoriano, Petrochina y el Banco de Crédito de Desarrollo de la China. Entre las 4 armaron el paquete financiero.
Y dentro del paquete financiero venían las transacciones comerciales. ¿Cuál la transacción comercial? La compra-venta de crudo. ¿En qué condiciones? Que las dos empresas acuerdan. No. Porque ahí ya venía atado los créditos simulados y cosas por el estilo, Gonzalo. Eso sabemos. Y lo malo es que esa estructura, así como la estoy diciendo, creo que con claridad, no ha sido enjuiciada. Se diluyeron el análisis. Y consecuentemente la determinación de responsabilidades quedó diluida cuando se hizo el famoso análisis de la deuda externa. ¿Qué ignorantonos son en sus fases de fiscalización los señores parlamentarios ecuatorianos en estos temas, no? Mire, el Parlamento se ha vuelto un chiste, le soy sincero. Sí. O sea, antes había una respetabilidad. Yo recuerdo, uno escuchaba, por algo ¿verdad? sirven 40 y pico de años de experiencia. Así es, eso es una tarea de Sí, payasos, perdón la expresión, mediocres. con las excepciones Ignorantones debidas. totales. Pero le digo una cosa, Gonzalo, lo que dice el doctor Calero, luego de la denuncia, Fernando Villavicencio contó que fue donde el presidente actual Moreno y durante 3 horas le explicó el perjuicio de los chinos. Me parece que, según Villavicencio, el presidente se indignó y sí se comenzó un juicio en la fiscalía. A mí me llamaron de testigo y fui con todo gusto. Fui a declarar con todo gusto por los intereses de mi país. Y la persona, una asistente... ¿Qué le preguntaron? Perdone la curiosidad. ¿Podría usted explicar por qué dice usted que los chinos pagan menos? Le llevé las declaraciones de Carlos Pérez, le digo, verá señorita, el señor Pérez vendió ayer el crudo Oriente con $3 de premio sobre el WTI. Y aquí está la declaración del Banco Central de que al día siguiente se ha vendido ese crudo a los chinos con $3 menos que el WTI. Aquí hay $6 de diferencia. Los documentos oficiales hablan por sí mismos, ¿no? La señorita me dijo, así es, tan claro, ¿no? Perfecto, yo salí feliz. Ahí quedó todo. Eso hace tiempos. No. Fíjese, el ex embajador de China, el señor Cao Qi, que representó a ¿Qué le Sinohydro, dirían al presidente Moreno, pues? Y él se convenció. Claro, ahí está Sinohydro, las coimas, ¿verdad? Que se habla. Estos chinos regaron el billete, La verdad y la seamos mentira sinceros. enfrentadas en el despacho presidencial. Porque usted no debe haber sido el conductor de la mentira. No, pero Gonzalo, lo que pasa es que el dinero es tan poderoso, no solo en las coimas, sino que un país que necesita recursos le dice, muy bien, yo le presto, pero con estas condiciones. Bien. Tiene que ponerse de rodillas el país. Fíjese, si tenemos hasta el 24 y el otro día alguien me preguntó, Claro. dijo, va a ver que se extiende hasta el 2030 los contratos con la China. Así es que, pero sí hay dolo en estos contratos. Entonces yo creo que la Fiscalía, la Procuraduría, alguien debe llamarles a los señores chinos y decir, sentémonos con técnicos, que hablen los números. ¿Por qué si este cargamento A cuesta... se vende a $50, ¿por qué los cargamentos B, C y D que se llevan los chinos se venden en $35? Explíquenos, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué pagan menos? Con su carga de honestidad suya y del doctor Calero, ustedes de ministros secretarios de Estado en las carteras de Energía y de Finanzas no durarían ni una semana. Bueno, en mi caso ni siquiera me nombrarían. Ni en el caso de Fernando, porque no lo volvieron a hacer. Todo era antes pero por licitación. bromas aparte. No, y así bien se medidas. maneja la situación, pues no, lamentablemente. Mire, durante muchos años, le voy a Años hacer- y años. Yo tengo años en el sector Prácticamente petrolero. los que manejan la situación petrolera son los chinos en el Ecuador. Se llevan el más del 90% del crudo ecuatoriano. Si pagaran el precio justo, bienvenido, yo Bienvenido, les claro. aplaudiría, pero nos perjudican $6 por barril. Ahí está la demostración cuando vendemos en el spot la Repsol, que es una ¿Y el compañía beneficio seria. para nuestros negociadores, doctor Calero? Perdón, no le... El beneficio que reciben nuestros negociadores con los chinos. No sé. Pregunta difícil. ¿En coimas me dice usted? No sé, pues. No, yo cómo voy a hacer O sea, el beneficio de los porque ustedes mencionan que
que también dice, pero en este crédito me rebajas el interés. No. Vamos, mire, Gonzalo. Sí, explícanos esto, ¿Cómo no, porque cómo no? Mire, el pueblo ecuatoriano tiene derecho de conocer. no son transacciones desconectadas, inconexas, fueron transacciones coherentes, complementarias. Fue un acuerdo de financiamiento para el presupuesto del Estado. Eso viene, es vertical el asunto. Y se instrumentaron varios elementos, inclusive de carácter normativo. Un decreto ejecutivo del presidente de la República, Rafael Correa, que autorizaba celebrar varios contratos y convenios y que en sus considerandos hacía referencia a un acuerdo previo. Este decreto que le hablo es del año 2010, pero ahí hacía referencia a un acuerdo, a unos acuerdos, a unos convenios del año 2009. Y en esos acuerdos, Gonzalo, se establecieron las condiciones del relacionamiento financiero y comercial de China con Ecuador. Eso es lo que no se ha cumplido por un lado, y por otro lado, eso demuestra de qué manera el Ejecutivo en ese tiempo metió sus manos en lo que es la parte técnica de la comercialización del petróleo. Entonces, para nosotros, la ventaja, entre comillas, para el gobierno de turno era obtener financiamiento, obtener recursos. Ese era el objetivo de ellos. Consiguieron eso. Para los otros, el objetivo era colocar excedentes que tenían en cantidades, en volúmenes, en montos astronómicos. La China disponía de excedentes financieros, pero astronómicos. Y lo otro, y ahí era un negocio ya colocar con altas tasas de interés. Me acuerdo sobre el 7%, el 8% el interés. Y por otro lado se aseguraban la provisión de combustibles, de hidrocarburos, de petróleo, que no es que los llevaban a las refinerías en la China, porque ellos tienen sus empresas que comercializan, pues. Entonces parte del negocio petrolero es comercializar crudo y comercializar derivados. Entonces ellos cumplían doble objetivo y en cada uno de sus objetivos obtenían ventajas. Para nosotros, ¿cuáles las ventajas? La disponibilidad de recursos a cualquier costo. Esa era la lógica que manejaba el presidente. Y no importaba entonces que Petroecuador venda a precios que no convenían. Lo importante era este objetivo de acá, financiamiento. ¿Para qué? Para el proyecto de la revolución. Entonces, esa estructura es la que no se ha juzgado y la que debería juzgarse. Los otros son elementos de esa estructura, de esa decisión que todavía no ha sido juzgada. Igualmente el caso, doctor Fernando Santos, de la potencial suscripción de contratos igualmente potenciales con la firma Odebrecht, anunciada por el señor presidente de la República. Esta negativa o este anuncio de que no firmará más contratos con Odebrecht, ¿qué le hacen pensar a usted? Pongamos al señor presidente con su alocución con este anuncio. Esta semana me reuní con las autoridades de control del país para coordinar junto con ellos las acciones que estamos emprendiendo y que está emprendiendo el Estado sobre el tema Odebrecht y en materia de anticorrupción. Les comunico que el Gobierno Nacional ha demandado a la empresa Odebrecht la plena reparación de todos los daños que causaron sus actos de corrupción en nuestro país, en nuestro Ecuador. Debo decirles que mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. Pero sí, por supuesto, les exigimos que colaboren con la justicia, que contribuyan para llegar a la verdad, a recuperar el dinero de los ecuatorianos. Que pidan disculpas además, no lo han hecho todavía, pues la corrupción no solo perjudica el desarrollo material del país, sino, lo que es peor, afecta el espíritu y la confianza de un pueblo entero. Compatriotas, insisto, mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. A criterio de usted, señor doctor Germán Rodas, heredero de la Comisión Anticorrupción, el señalamiento que ha formulado el señor presidente, que él espera que las estructuras encargadas de hacer obra pública así lo cumplan, es el deseo de todos los ecuatorianos, alude a qué circunstancias,
porque usted ha felicitado la conducta del señor presidente de la República, pero él también reacciona tarde, aunque bien. Pero ya estas cosas ya se vieron en otras dimensiones de decisión, si no estoy equivocado. ¿Ahora usted ha estado atento o el señor antecesor Rodríguez se le pasó? Buenos días, Gonzalo, un saludo muy cordial a la audiencia. En realidad, nosotros hemos hecho un pronunciamiento sobre la locución del presidente Moreno, señalando que nos parece bien, que es idónea la decisión de no llevar adelante ningún contrato adicional con Odebrecht. Nosotros siempre, como Comisión Nacional Anticorrupción, señalamos que era indispensable una postura de esa naturaleza. Mi compañero miembro de la comisión, Jorge Rodríguez, lo ha puesto ahí en un Twitter coincidiendo con nuestra opinión. Qué buena nota. Sobre esta circunstancia. Pero nos parece que hay elementos complementarios. Primero, no vamos a hacer más contratos con Odebrecht. Ese es un tema de perogrullo, porque a seguir haciendo con quienes nos han asaltado sería un suicidio. Exacto. En segundo lugar, complementariamente, lo que sí nos parece es que el Estado ecuatoriano, si tuviese, que de hecho lo tiene, deudas con Odebrecht, debe imputar de manera inmediata este tema a la reparación. Por lo tanto, debe ser un elemento complementario en la gestión. Nos parece indispensable, de otro lado, que cuando se habla de Odebrecht y de la reparación en la que la comisión va a hacer Contraloría Social por pedido de quienes están negociando, digo, en esa reparación será indispensable que se tome en cuenta en la circunstancia siguiente, que Odebrecht está aquí 30 años en el país y que por lo tanto la reparación es sobre los 5.000 millones de dólares que han tenido en contrato. No puede ser nada menos y no puede ser por partes. No podemos esperar un chequecito para que simple y llanamente ocurra algo como pagamos la franquicia de la corrupción. De tal manera que esos son los elementos iniciales con los cuales hemos avanzado y hemos abordado este tema. Por eso usted dice que no solo quede como una declaración de carácter mediático, sino como una decisión firme en todas las autoridades del sector. ¿Por qué dice esto? ¿Me puede repetir, por favor? Gonzalo? Que usted no se queda solamente en decir que, más bien dice que esto no debe quedarse como una declaración para los medios de comunicación colectiva, sino en una decisión firme de las autoridades. ¿Cree usted que no le van a hacer caso al señor presidente de la República la retórica exhibida ayer y que van a seguir haciendo de las suyas las otras autoridades? No, yo aspiro que nadie deje de hacer. Pero ¿por qué dice entonces nacional, no puede ser solo una declaración mediática, sino una decisión firme de las autoridades? Desde luego, esperemos que sea así y que las autoridades sepan que además las acciones civiles y penales correspondientes respecto de Odebrecht deben seguir adelante, como deben seguir adelante también el pedido a Odebrecht, la exigencia a Odebrecht para que entregue la lista de los funcionarios que fueron beneficiarios con sus acciones y sus prácticas perversas que demolieron la ética en el país. Por otra parte, no creo que puede olvidarse el país que hay detrás de esto también un banco, el Banco Nacional, me parece que se llama, de Brasil, que es el que se encargaba de dar los vistos buenos de los créditos al proceso de financiamiento de Odebrecht, de tal manera que, siendo eso ilícito, también el Estado ecuatoriano debería al propio tiempo arrancar en un proceso también de enjuiciamiento de acciones penales y civiles en contra de este banco. Creo que hay un punto de partida que hay que saludar, pero el resto, la verdad, hay que verse, porque en esto vamos a ser bíblicos, no solamente por la práctica, no solo por las declaraciones, sino por la práctica. Habrá que encontrar la determinación del régimen para enfrentar uno de los actos de corruptela inauditos. Pero sobre todo el tema de la reparación tiene, insisto, que mirarse a una empresa que ha estado aquí muchísimos años. Evidentemente en el gobierno anterior el festín fue el de mayor gloria y el de mejor éxito para estos delincuentes, pero me parece que también hay que recordar que han estado 30 años en el país. En opinión de los medios de comunicación,
recuerdan el ejercicio, si quiere, fiscalizador y la demanda que instituyó, una demanda el doctor César Montúfar, quien demandó a Rafael Correa y a Jorge Glass por el delito de delincuencia organizada contra Odebrecht. ¿Usted recuerda ese pasaje? ¿Cómo no? Desde luego, y no solamente que lo ha señalado él. En el tema de Odebrecht hemos estado muchas gentes desde muchísimo tiempo atrás. Yo deje de recordar la carta de Víctor Granda al presidente Lula. ¿Algún defecto en el teléfono del domicilio particular de nuestro invitado telefónico? Siga adelante. ¿Y qué opina la inquietud que tiene y lo que yo he contribuido también para el recuerdo de la audiencia en respecto a este tema, lo hecho por César Montúfar, que no le hemos podido ubicar esta mañana? Mire, Gonzalo, yo veo Fernando Santos Albite. La herida con Odebrecht es muy profunda, ¿verdad? Sí. Y tomará mucho tiempo en sanarse. Por lo menos yo alabo que la compañía ha dado la cara. ¿Cuáles son y las quiere arreglar. cicatrices más profundas? Que se ha hecho el símbolo de la corrupción. Es la única compañía que se habla. Y Sino Hidro, que tiene 8,000 fisuras en la coca con ciclés, nadie habla. Nadie no conoce. ¿Y por qué Sino Hidro. seguimos con esas amistades? Entre comillas. Mira, hay que mirar a todos con el mismo rasero, ¿verdad? Si somos durísimos con Odebrecht, también seamos durísimos con Sino Hidro, seamos durísimos con SK, con la coreana, seamos durísimos con la australiana Wole Pasto, que nos robó $1.500 millones en la refinería del Pacífico, seamos durísimos con los que Pero es que encuentran aquí buenos compadres. Usted lo ha dicho, seamos durísimos con los chinos, se llevan cada barril de petróleo pagando. ¿Y por qué no juzgamos y ponemos ya, doctor Calero, digamos, en una imagen completa al cuadrante de actores pésimos, corruptos, sinvergüenzas que tenemos en el frente petrolero y en el frente económico desde hace algún tiempo? Los mismos nombres, los mismos protagonistas de negociados en contra de los intereses del país. Ahí están los nombres, si es que quiere les refiero, pero con el riesgo de que me vayan a demandar y yo no tengo pruebas. Usted sí las tiene. Claro, cómo no, Gonzalo. Verá, el asunto es así de claro, mire, Gonzalo. La institucionalidad debe prevalecer. La seriedad en los administradores públicos, la objetividad debe prevalecer. Que escuche el Palacio Presidencial y el presidente Moreno. Los pronunciamientos y peor aún las decisiones, Gonzalo, no pueden ser viscerales ni emotivas. Deben estar motivadas. Y la Constitución ordena que los funcionarios públicos deben hacer única y exclusivamente lo que la ley y la Constitución les permite. Entonces, por ejemplo, las contratistas incumplidas son inscritas en la Contraloría General del Estado y quedan prohibidas para contratar por 2 años. Esa es una sanción. Entonces debo asumir que Odebrecht está registrada como contratista incumplida y que tiene la prohibición. Sin embargo, le fue el señor procurador a proponerle... No, yo creo que es fuera de contexto. Disculpe, Gonzalo, no soy amigo, no le conozco siquiera al procurador, pero no creo que es eso. No. Vea, pero él hizo un contrato previo, ¿no? Pero permítame concluir. Él ha aclarado que no fue con Odebrecht, que fue con la refinería del Pacífico, que hizo un contrato de asesoría para un financiamiento externo. Eso se servirá a aclarar el doctor Fernando Santos. Pero permítame concluir la idea, porque es fundamental, Gonzalo. Claro. Entonces, lo que aquí cabe es una norma, una disposición que prohíba que todas las empresas, así como se prohíbe que los funcionarios públicos que han sido sancionados por actos de corrupción pudieran desempeñarse en nuevo cargo público, de igual manera que toda empresa que esté inmersa en actos de corrupción judicialmente declarados no vuelvan a contratar con el Estado ecuatoriano bajo ningún concepto, no solo Odebrecht, todas las empresas involucradas en corrupción y que judicialmente se hubiera establecido responsabilidad de ellas, participación en los delitos que se les hubiera juzgado, definitivamente no vuelvan a contratar con el Estado ecuatoriano. Esa es una respuesta institucional. Esto no es cuestión populista para votos más, votos menos, o no es cierto, índices más o índices menos de popularidad.
El país requiere respuestas institucionales y una respuesta institucional es establecer esto que le estoy diciendo, la prohibición para que toda empresa que hubiera incurrido en actos de corrupción declarado judicialmente no vuelva a contratar con el Estado ecuatoriano. Esta semana me reuní con las autoridades de control del país para coordinar junto con ellos las acciones que estamos emprendiendo y que está emprendiendo el Estado sobre el tema Odebrecht y en materia de anticorrupción. Les comunico que el Gobierno Nacional ha demandado a la empresa Odebrecht la plena reparación de todos los daños que causaron sus actos de corrupción en nuestro país, en nuestro Ecuador. Debo decirles que mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. Pero sí, por supuesto, les exigimos que colaboren con la justicia, que contribuyan para llegar a la verdad, a recuperar el dinero de los ecuatorianos. Que pidan disculpas además, no lo han hecho todavía, pues la corrupción no solo perjudica el desarrollo material del país, sino, lo que es peor, afecta el espíritu y la confianza de un pueblo entero. Compatriotas, insisto, mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. ¿En qué estamento o circuito internacional jurídico importantísimo el señor presidente ha planteado esta predisposición del gobierno nacional? Bueno, Que usted conozca, doctor Santos. Bueno, a mí me sorprende, ¿verdad? Porque es fuera de contexto. El presidente de la República no tiene que meterse en cosas judiciales, me daría la impresión. Y en segundo lugar, suena hasta un poquito cómica, ¿verdad? Porque dice, no firmará ningún contrato. ¿Pero a qué se refiere? ¿Al contrato de reparación o al contrato de obra pública? Contratos de obra pública no se firma ninguno porque el Estado no tiene un centavo, todo gasta en burocracia, ¿verdad? Yo no sé si se refiere también al contrato de arreglo entre las compañías, eso no dice nada. Bueno, sea lo que sea. Pero mire, Gonzalo, antes de reclamar una indemnización, debe establecerse el daño y las consecuencias económicas del daño. La refinería del Pacífico, el peor atraco de la historia ecuatoriana, 1.500 millones de dólares botados en aplanar un terreno que no cuesta 15 millones aplanarlos. Todavía no hay juicio, no comienza el juicio. Mire usted. Les culparon a unos pobres 2 venezolanos que creo que estuvieron de turistas aquí y dijeron que son los únicos culpados, ¿verdad? Y el resto gozando del billetón que se llevaron, por favor. Tal vez el señor presidente lo que quiere, doctor Calero, es poner orden en sus propias filas. Y para esto necesitan normas y disposiciones muy claras y contundentes. Por ejemplo, la reglamentación... No mandarse unas indirectas. No, es... El Sistema Nacional, el Reglamento al Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue el caldo de cultivo para las contrataciones directas, debió haber sido prácticamente eliminado esos artículos. Esas son las acciones concretas. Todos los procesos bajo licitación. Por ahí Petroecuador hizo una venta de crudo directa a una compañía estatal rusa hace unos pocos meses. A ver. Entonces, el asunto aquí de los dichos a los hechos. Y como vuelvo a insistir, el sector público debe funcionar con base en normas expresas, no con sugerencias, no, normas expresas. Esas normas debieron haber sido ya hace fechas las causantes, las que motivaron o propiciaron la corrupción. ¿Y usted podría darle redactando esas normas? No. Pero sí, vea, le estoy diciendo una, por ejemplo, la revisión del reglamento del Sistema Nacional de Contratación, eliminando toda la discrecionalidad posible y eliminando la posibilidad de contrataciones directas. Una sola excepción que cabría, que son las catástrofes. Porque no va, si le viene un aluvión y viene una erupción volcánica, usted no va a estar convocando a concurso, por ejemplo, con excepciones de esa naturaleza. El resto, no pueden existir estas posibilidades que bajo el pretexto de alianzas estratégicas con empresas de países hermanos se hacen las contrataciones directas y debajo de eso están los negociados más grandes que se han dado. Entonces lo que tienen que expedirse son normas claras, concretas. Ahí están los direccionamientos, ahí está expresada la política y la intención del primer mandatario y de su gobierno, para que los otros los cumplan, que sea obligatorio su cumplimiento. ¿Usted complementaría estas recomendaciones al jefe del Estado, señor exministro Fernando Santos? Al presidente de la República y me gustaron sus palabras. Voy a hacer una cirugía mayor a la corrupción.
No le ha puesto ni una curita a la corrupción, con todo respeto, con todo respeto. Todavía tiene 2 años. Ojalá. Es para un titular gigantesco. No le ha puesto ni una curita. Ojalá cumpla. Ojalá cumpla. Caballeros, hombres de bien, muchas gracias por haber estado en la cadena Democracia. Muy buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario.